Marco Polo fue el primer europeo que habló de esta isla única, Madagascar. Tana, como llaman sus habitantes a Antananarivo, es la capital del país. Es el puesto de mando de una isla que comenzó su deriva hace aproximadamente 165 millones de años, cuando partió de las costas de África y quedó anclada en el Océano Índico. La ciudad de Tana, fundada en 1610 por Andrian Yaka y elevada después a categoría de capital por el rey Andrian Ampuinimerina, es nuestro primer contacto con la cuarta isla más grande del mundo, que tiene una extensión 2 veces mayor que la de Gran Bretaña y una población que ronda los 14 millones de habitantes. Las casas se desparraman colina abajo del lugar donde el fundador tuvo a bien instalar su residencia. La ciudad está ubicada en el centro de las tierras altas y es el corazón de la región del pueblo Merina, el más influyente de los 18 grupos tribales en los que se divide oficialmente la población de la isla. Llegamos a Tana el día de la celebración de su mercado, el Shuma, palabra que significa viernes en malgache. Durante este día, la actividad es frenética. Alrededor de 8.000 puestos de venta pasan a ocupar el centro de la ciudad. De ellos, unos 4.000 son los pintorescos puestos cubiertos en su inmensa mayoría por parasoles blancos. Debajo de ellos aparece tal variedad de productos que se nos antoja compararlos con los ubicuos centros comerciales de los países occidentales. Ante nuestros ojos, vemos expuestos productos llegados de las tierras húmedas, los territorios de clima tropical o las zonas más secas del sur. Nos vamos a los alrededores de la capital para descubrir la principal zona productora de arroz del país. Su papel en la vida malgache supera todo lo conocido y su importancia es aún mayor que en los países del sudeste asiático, origen de las plantas que hoy crecen aquí. El propio rey Andrian Ampuinimerina llegó a afirmar que el arroz y él eran la misma cosa. Los malgaches son los mayores consumidores del mundo, con cerca de 400 gramos al día por persona. Pero a pesar de su gran producción, todos los años se ven en la obligación de importarlo para cubrir sus ingentes necesidades. En nuestro recorrido nos acercamos a un pueblo Bechileu, otro de los grupos étnicos presentes en Madagascar. Sus casas están hechas de rojos ladrillos de adobe y techos de paja. Estos últimos se renuevan cada 5 años. Aquí podemos ver de cerca cuál es el proceso completo de elaboración de los ladrillos de adobe. Comúnmente se fabrican 2 tipos, el cocido y el secado al sol, y siempre fuera de la época del trabajo en el arroz. El primer paso se da en las propias tierras, usadas con anterioridad para el cultivo del arroz. De estas terrazas se extrae el barro que se mezcla con agua, se amasa y se da forma a través de un rudimentario molde de madera. Después se dejan secar al sol.
Estos ladrillos son más baratos que los cocidos y el precio de uno de ellos es de aproximadamente 6 centavos de dólar. Pero son los ladrillos cocidos los que más llaman nuestra atención. Una vez que los ladrillos están secos, se recogen y se apilan de una forma determinada, hasta completar una estructura de unos 45.000. En esta tarea están ocupadas 6 personas durante unos 8 días trabajando 8 horas cada jornada. Los trabajadores, que suelen ser contratados, ganan menos de $2 al día y realizan esta labor para obtener ingresos complementarios a su actividad en la agricultura. Los ladrillos de las capas exteriores que no se hayan cocido suficientemente en la primera ocasión volverán a formar parte de una nueva pila hasta obtener el punto correcto. Después de colocar los ladrillos, se sella con barro el exterior y se da fuego en el interior a una mezcla de carbón vegetal, leña y salvado. Los trabajadores esperarán a que termine el proceso, que es justamente cuando deja de salir el humo de la pila, cosa que ocurre más o menos a los 4 días. Pero no habíamos aún terminado de asimilar nuestros nuevos conocimientos sobre la producción de los ladrillos de adobe, cuando de repente descubrimos una algarabía de personas rodeando una tumba. Se trata del Famadiana, la ceremonia del retorno de los muertos. Mediante este acto, los pueblos Merina y Bechileu mantienen un estrecho contacto con sus ancestros. Esta misma relación, aunque con diferentes celebraciones y manifestaciones, es extensible al resto de grupos étnicos de la isla. La familia Rasanabini es quien celebra hoy su fiesta de los muertos. Según esta creencia, el reencuentro con los familiares fallecidos se inicia cuando el ancestro reclama al jefe o anciano vivo que le preste atención porque tiene frío o se encuentra incómodo. Para atenderle debidamente, los familiares vivos organizan una alegre fiesta en su honor durante el invierno. La familia Rasanabini, acompañados de amigos y vecinos, sacan de la tumba los cuerpos de 3 familiares. El mayor de los ancestros había fallecido en 1950. Entre cantos, bailes, ingestión generosa de ron y la estridente música del Irahashi, la banda que se sitúa sobre el mismo techo de la tumba se consume todo el día. Los familiares abrazan, hablan y bailan con sus ancestros. Después añaden un nuevo lienzo para cubrir los restos. Se pone fin a la ceremonia por la tarde, cuando los ancestros vuelven a ser depositados en la tumba hasta que se produzcan de nuevo las llamadas de alguno de ellos. El paisaje está herido. La presencia humana durante 1500 años ha creado una superficie profundamente erosionada, especialmente en las llamadas tierras altas y el oeste del país. Este paisaje, sin embargo, se ha convertido en una característica singular de la llamada Isla Roja, donde su tierra descarnada se ondula hacia el horizonte. Nos desplazamos hasta Chirianumadidi, una pequeña localidad de las tierras altas, para tomar el avión rumbo a nuestros nuevos destinos en el oeste de Madagascar, el río Manambolo y el Chinqui de Bemará.
Mientras esperamos a que termine el repostaje del avión y llegue la hora de la partida, tenemos tiempo para intercambiar opiniones sobre nuestro plan de viaje, que en esta etapa nos lleva a la tierra de los Sakalava. Desde el aire tenemos una mejor visión del sorprendente paisaje. Las lavacas o abarrancamientos erosivos cosen estas tierras marrones, donde algunos árboles han recolonizado las zonas protegidas de su interior. Avistamos el río Manambolo, con un cauce amplio y sin rastro aparente de bravura en sus aguas, aunque su color marrón nos advierte también de la presencia de tierra arrastrada. Llega la noche en las orillas del río, cerca de la población de Ancabandra. Mañana comenzaremos nuestra incursión aguas abajo. Ahora es tiempo para el descanso. Este ha sido nuestro primer campamento en el río Manambolo. El hecho de estar en temporada seca ha facilitado las cosas. En tiempo de lluvias, que aquí son bastante escasas, no hubiera sido posible. Las canoas nos esperan en la orilla para incenso. El río viaja de forma plácida desde el corazón de las tierras altas hasta el canal de Mozambique, por lo que avanzamos sin ninguna dificultad. En una de las orillas, descubrimos a unos nativos con una rudimentaria estructura para la destilación. Están preparando el ron local, llamado tocagas. Para su elaboración se parte de la caña de azúcar. Aunque es una bebida local muy apreciada, nosotros no compartimos el gusto con los malgaches y nos resulta en extremo fuerte y de no muy buen sabor. Cuestión de gustos. Después de agradecer las atenciones de esta amable gente, reemprendemos nuestro viaje. Ahora nos detenemos de nuevo en la orilla para reponer fuerzas e instalar nuestro nuevo campamento. Aunque la jornada de hoy no ha sido especialmente dura, siempre se agradecen los momentos de descanso y los ratos que transcurren en los campamentos. Llega el momento para la instalación de las tiendas y la preparación de la cena. Al día siguiente queremos emprender una marcha a pie por los alrededores del río para descubrir los tesoros naturales de la región.
Por la mañana nos despertamos con la idea fija de localizar los animales más emblemáticos de la isla, los lemures, en los bosques más próximos al río. Aunque sabemos que fuera de los parques y reservas naturales es más difícil dar con ellos, pueden más nuestras ganas e ilusiones por encontrarlos. Tras una buena caminata, tenemos nuestro premio. Advertimos a lo lejos, encaramados en los árboles, varios lemures marrones de frente roja. Estos son los primeros representantes de las 32 especies distintas del grupo de prosimios que viven en la isla. Según se cree, sus antepasados llegaron desde el continente africano navegando sin rumbo, sobre ramas y troncos, hasta las costas de Madagascar. Con la satisfacción de ver nuestro deseo cumplido, volvemos a la orilla para embarcar en los botes y seguir avanzando en el curso del río. Las gargantas del Manambolo, por las que atravesamos en estos momentos, sirvieron de cementerios para los que se suponen primeros pobladores de Madagascar, los Bazimba. Pero es justamente el cómo se pobló la isla una de las polémicas todavía no resueltas definitivamente por la comunidad científica, aunque se admite como posible que confluyeran a un tiempo pobladores de origen africano e indonesio, con predominio cultural de estos últimos. Las tumbas de los Bazimba, realizadas aprovechando las cuevas y oquedades de estas paredes rocosas, son un lugar sagrado para los grupos tribales que viven en la zona. Estas tumbas son tabús o fadi, tal como se dice en malgache, y no está permitido que se pise sobre ellas. Nuestros mismos acompañantes malgaches nos negaron la posibilidad de acercarnos a investigarlas para no romper el fadi. Ahora llegamos al pueblo ribereño de Becupaca. Este es un buen punto para introducirnos en el Chingui de Bemará, un gran bosque rocoso de espolones calcáreos que se encuentra próximo. A pesar de que se trata de un laberinto kárstico donde es muy fácil perderse, no resistimos la tentación de conocerlo por dentro si Charles Rakutumalala, nuestro amable guía, nos acompaña. Hay que andar con mucho cuidado porque los bordes de la roca son auténticos cuchillos, que incluso sentimos en ocasiones a través de nuestras zapatillas. Después de recorrer durante un tiempo esta maraña caliza que tiene su origen en el Jurásico Medio, una sensación de agobio se apodera del grupo, que trata de ganar la salida. Charles Rakutumalala nos habla del Chingui de Bemará. Les Ching sont des anciens massifs coralliens qui étaient 400 millions. Los Chingui son antiguos macizos de caliza que tienen unos 170 millones de años. La erosión ha creado sus afiladas puntas. Las que tengo detrás son muy altas, pero si fuéramos hacia el norte, encontraríamos algunas que llegan a los 30 metros. Tienen unos 80 kilómetros de largo y entre 20 y 30 kilómetros de ancho.
80 km de long et la largeur varie entre 20 à 30 km de large. Et que les Tsing sont aussi, c'est une réserve naturelle intégrale et sur laquelle il y a des... Los Chingis son hoy una reserva natural integral y están protegidos por las leyes. La UNESCO lo declaró en 1991 Patrimonio Mundial de la Humanidad y desde entonces solo se permite a los turistas conocer una pequeña parte. Et qu'il laisse quelques parties du Tsing pour visiter pour les touristes. Hemos abandonado definitivamente nuestras canoas para emprender viaje en todo terreno hacia la población de Murundaba, corazón de la tierra de los Sakalava, otro de los grupos tribales más numerosos de la isla que habitan la franja oeste. El río Chiribiina se interpone en nuestro camino hacia el sur. Para cruzarlo contamos con la colaboración de un transbordador. El río es una buena muestra de la actividad en estas tierras secas del oeste, donde se entremezclan la presencia de algunas embarcaciones con turistas y los rebaños de cebús bebiendo en las orillas. Ahora ya encontramos el camino libre hacia Murundaba. De las 7 especies de baobab, 6 se encuentran únicamente en Madagascar. Estos que vemos se conocen como sha, según su nombre local. A los de forma de botella o tubo grueso, los locales los denominan funi. Ahora cruzamos por la famosa avenida de baobabs en las proximidades de Murundaba. Esta fantástica alameda está formada por los renala, que nos parecen gigantes soldados haciéndonos los honores a ambos lados de la pista. Mirando embelesados estos árboles milenarios, nos viene a la cabeza la leyenda que nos descubre su forma. Según se cuenta, los árboles fueron arrojados desde el cielo y quedaron hincados directamente sobre la tierra, con las raíces al aire. Tomamos nuevamente el avión para dirigirnos a Tulear, una importante población costera más al sur.
En sus calles descubrimos el ir y venir incesante de personas que tiran de un carro con pasajeros. Tulear tiene aire africano y muy poca historia como ciudad. Fue fundada en 1895 y es la última de las capitales de provincia nombradas en Madagascar. Los pus-pus que inundan sus calles son similares a los rickshaw chinos. Pudieron llegar hasta aquí traídos por los propios chinos o por colonos europeos que vivieron antes en el sudeste asiático. Los rickshaw están presentes también en otras ciudades como Ansirabe. Una carrera viene a costar entre medio y $4 y cada pus-pus hace en días normales entre 3 y 5 carreras. En los días festivos se pueden hacer hasta 10 carreras. Muchas veces los que tiran de este carro no son sus propietarios, ya que estos los alquilan por unos $2.50 al día. El precio de un pus-pus nuevo, al que muchos no pueden aspirar, puede superar los $600. Seguimos ahora nuestro viaje por la costa oeste hasta el poblado de Sarundranu. Sus 700 habitantes pertenecen a la tribu de los Bezo. Son un pueblo de pescadores que se hacen a la mar con canoas robadas a grandes troncos y embarcaciones con velas cuadradas de tela, desafiando la presencia de los tiburones en el canal de Mozambique. Construyen sus modestos poblados a escasa distancia de la costa, ocupando en ocasiones las mismas playas. En tiempos pasados, esto no era así, y los Bezo, con rasgos evidentemente africanos, tenían otras actividades. Encontramos a Dibikizi, el hombre de mayor edad en el pueblo, cerca de la hora en que el día se divide en dos, que es como los Bezo llaman al mediodía. Nos cuenta por qué se hicieron pescadores. Los blancos llegaron hasta aquí desde el oeste y, siguiendo su ejemplo, otros pueblos les imitaron para recalar en estas costas. En la provincia de Tulear, donde ahora estamos, hay entre 10 o 12 razas diferentes. Entre ellos están los Maskuru, los Tanala, los Maafali, los Bara, los Antandrui y nosotros, los Bezo, que vivimos aquí en el pueblo de Sarundranu. Nosotros aprendimos de los blancos, venidos desde Portugal a vivir en esta playa. Ellos nos enseñaron a pescar. Desde entonces vivimos únicamente de lo que pescamos y no conocemos otra manera de vivir. Gracias a lo que nos enseñaron los portugueses, podemos ganarnos la vida, ya que en estas tierras estériles y secas, la agricultura es imposible. Después de los portugueses, vinieron los ingleses y nos enseñaron del mismo modo a vivir del mar. Esto hizo que definitivamente abandonáramos la agricultura y no pensáramos en otra forma de vida que no sea la pesca. En este pueblo soy el más viejo y sé lo que hacían nuestros antepasados, y hasta el día de hoy nosotros seguimos haciendo lo mismo. Nos encontramos ya en tierras del sur caliente. En ellas habitó el ave roc, un ave grande y mítica que vivió en estas tierras hace unos 1200 años. Nuestra intención es descubrir los restos de esta ave, conocida científicamente como Aipillornix, y para ello acudimos a consultar al adivino curandero del pequeño pueblito de Becanama, en la región de los Maafali.
En el interior de la cabaña del adivino, llamado Manisindraska, asistimos a un ritual o tromba para ayudarnos en la búsqueda. La música está presente durante toda la ceremonia. Según la creencia, esta crea un ambiente positivo que ayuda en la invocación de los ancestros y favorece la llegada de los espíritus. Después, fuera de la cabaña, lanza al aire unas gotas de ron para ahuyentar los malos espíritus y da comienzo a una danza bajo un sol abrasador que implora el cumplimiento de los buenos augurios. Morir y no ser enterrado por los parientes es morir como un perro, dice un proverbio malgache. Los Maafali, autores de los Alu Alu, estos tótems esculpidos, celebran la muerte de forma esplendorosa, al igual que el resto de los grupos existentes en Madagascar. En sus Alu Alu, que culminan las tumbas de piedra, dejan constancia de la vida del muerto con estos símbolos. No los reconstruirán nunca, y así, cuando terminen pudriéndose y desapareciendo, el espíritu del fallecido quedará libre. Los parientes colocan también los cuernos de los cebús sacrificados durante los funerales. Cuantos más cuernos vemos, mayor fue la riqueza del muerto y sus familiares. En muchas ocasiones, las familias quedan en la ruina al sacrificar todos sus cebús. Los Antandrui, otro de los pueblos que habitan este árido sur, tienen algunas diferencias con los ritos de los Maafali. Soy Antandrui y vivo en Besusa. Cuando uno se muere, se pone la cabeza en el este y los pies en el oeste. Después se instalan grandes piedras al este y el oeste, y en los otros puntos cardinales. La maleta que se pone en la tumba significa que el muerto se lleva consigo las cosas que más le gustan. También se colocan los cuencos para echar las bebidas y honrar así al muerto. El espejo debe ponerse al este. Se coloca para que el espíritu del muerto no moleste más a los vivos. Los cuernos sobre la tumba significan la riqueza del muerto. En la parte superior, encima de los cuerpos de los muertos, se construye una estructura que se llama Casa del Espíritu o Champanay. Los dibujos de las paredes explican lo que el hombre hacía o las cosas que tenía mientras estuvo vivo. Los Antandrui hacemos estas tumbas aunque nos cuestan mucho dinero y para ello debemos vender cebús. Lo hacemos así porque esta es nuestra tradición. A través del mar que ahora contemplamos, llegó el náufrago Simbad el marino, tal como se relata en los fantásticos cuentos de las 1001 noches. Para escapar de la isla, el legendario navegante se sujetó a una enorme ave mientras ésta dormía, y así, al levantar el vuelo hacia otras tierras, se lo llevó consigo. Esta sugerente leyenda pudo tener como base real la existencia del ave roc, el gran pájaro solo conocido en Madagascar. Manirisua, un profesor de inglés en Foxcap, nos habla sobre la extinción de esta ave a la que nombra como basjú. El basjú, o Apiornix, es el ave más grande que ha existido en Madagascar. Vivió aquí hace 1000 años. El basjú
ha desaparecido porque nuestros antepasados lo cazaron y comieron. Era un ave fácil de cazar, porque caminaba muy lenta y se cansaba rápidamente. Por eso nuestros antepasados la perseguían durante muchos kilómetros hasta darle caza. Y en este momento, lo único que queda del basjú son las cáscaras de sus huevos que encontramos en la arena y los volvemos a unir para darles la forma original. Las cáscaras de huevo del basjú se pueden encontrar también en las montañas. Pero lo que da lástima en este momento es que no exista este animal, que fue exterminado por los malgaches y que hoy sería una gran riqueza. Hoy vamos a conocer cómo viven los lemures. Tenemos ganas de verlos de nuevo, pues ya han pasado algunos días desde que los encontramos por primera vez cerca del río Manambolo. Al poco rato de dejar los vehículos, descubrimos a los maquis o lemures de cola anillada. Esta es posiblemente la especie de primates más popular de Madagascar. Viven preferentemente en hábitats húmedos con mucha vegetación y forman grupos de entre 5 y 30 individuos. Cuando adoptan esta posición, se dice que están adorando al sol, aunque el objetivo último y más práctico es aumentar su baja temperatura corporal. Los maquis, como casi todos los lemures, suelen tener una cría. Cuando nacen dos, solo sobrevive una de ellas. En los primeros meses de vida, las madres deben tener mucho cuidado, pues la primera causa de mortandad está en la caída desde los árboles. Los sifacas de Begó son otra de las especies más abundantes. Sus gritos de alerta ante los depredadores se oyen desde muy lejos. Se caracterizan por su cuerpo blanco, aunque cara, orejas, pecho y muslos son oscuros. Viven en grupos que nunca superan los 10 miembros. Cuando pasamos junto a estos maquis, no se asustan. Son unos animales amigables y sienten curiosidad por las personas. Los sifacas, que vemos encaramados y algo más nerviosos, prefieren mantenerse a una cierta distancia. Los lemures marrones de frente roja, fáciles de identificar por sus manchas en la cabeza, componen manadas de entre 5 y 15 individuos, y su líder suele ser una hembra, como ocurre en otras especies de lemures. Su hábitat original se encuentra al norte de Murundaba y han sido introducidos en el sur por intereses privados. Pero los endemismos de la fauna no hacen más que empezar con los lemures. Los zorros voladores, que cubren el cielo al atardecer, son una de las 29 especies de murciélagos presentes en la isla. Estos mamíferos voladores son objetivo de los cazadores furtivos, ya que su carne es apreciada como alimento por algunos pueblos malgaches. Los lemures deportivos, como estos que vemos aquí, son de hábitos nocturnos y poseen grandes ojos que les dan apariencia de estar siempre asustados. El pequeño lemur ratón gris es también nocturno y se alimenta de insectos y frutos. Este todavía no quiere dejar el nido, aunque sea de noche. Por estas tierras calientes vamos avanzando hacia el sudeste.
Esta formación vegetal, propia de territorios secos y áridos, recibe el nombre de bosque espinoso. Aunque por momentos, según ponemos rumbo hacia Tuloñaru o Fordofán, nos aparecen algunos ejemplos de la increíble flora de la isla. Las chumberas son otra muestra más del clima y suelo que pisamos. El árbol del viajero, o ravenala, se ha convertido en el símbolo del país y de sus líneas aéreas. Una atractiva planta carnívora de la familia Nepenthaceae que solo vive en el sur de la isla. Cuando los insectos caen en el líquido azucarado del interior, acaban disolviéndose. Hemos llegado a la costa este. Estamos en tierra de tifones. Son desgraciados testigos los últimos barcos embarrancados sobre la arena. El pico San Luis ha visto desde hace siglos hundirse a sus pies multitud de barcos destrozados por los vientos y las olas del Océano Índico. A principios del siglo XVI, un grupo de náufragos portugueses llegaron a la isla, formando lo que fue una de las primeras colonias de europeos. Este barco varado, al que todavía siguen maltratando las olas y el viento, se llama Aventura. Aquí terminó su singladura. Los Vara habitan estas tierras donde los rebaños de cebús campan a sus anchas. La señora Rasanamiali nos habla del enorme valor que representan estos animales para el pueblo Vara. La tribu de los Vara viven en el pueblo de Iusi. Son los que tienen más cebús de todo Madagascar. El cebú es la riqueza de este pueblo, y cuando un hombre pide la mano a una mujer, los padres de esta quieren saber la fuerza y hombría para permitir que su hija se case. Para ello deben conocer si ese hombre ha robado al menos un cebú en su vida. Si un hombre es capaz de robar muchos cebús, quiere decir que tiene mucho honor. Así que un hombre debe robar al menos un cebú para poder casarse. Ponemos rumbo ahora al Parque Nacional de Isalo. El parque fue declarado en 1962 y tiene una extensión aproximada de 82.000 hectáreas. Las montañas de Isalo son atravesadas por largas y profundas gargantas de variada vegetación, gracias a los microclimas que se crean en el interior. La fuerza del viento y las lluvias, bastante escasas pero caídas sobre tierras sin protección vegetal, han dado origen a auténticos paisajes lunares, con formas caprichosas creadas por la erosión. Es quizá este Pachipodium, o pie de elefante, una de las plantas endémicas más populares. También se le llama por su apariencia el pequeño baobab. Cuando entramos en el desfiladero de los monos, el calor aprieta de verdad. A
A ambos lados se levantan unos muros rocosos que nos dan la sombra que necesitamos. El camino por el fondo de la garganta, por donde transcurre un pequeño riachuelo, no presenta grandes dificultades y nos resulta agradable. Este desfiladero acoge también a algunas especies de lemures. En estos árboles aparecen los sifacas de Bego. También observamos las evoluciones de una pequeña colonia de lemures marrones en la hora de la comida. De vuelta al vehículo, seguimos nuestro camino por una polvorienta pista hacia el Parque Nacional de Ranumafana. Las selvas tropicales del este del país son más variadas que las del resto de África y tienen una mayor densidad de árboles, aunque estos no sean nunca tan grandes como en el continente. En estos hábitats húmedos viven los lemures ratón rojos, que solo salen de sus escondites por la noche y se alimentan con insectos y, como en este caso, con frutos que previamente les hemos preparado. A pesar de su pequeño tamaño, realizan saltos de hasta 3 metros. Los lemures ratón, al contrario que la gran mayoría de las otras especies, no se encuentran al borde de la extinción y son relativamente abundantes. Aquí vemos otro de los animales nocturnos, la civeta rayada, un mamífero carnívoro. No hemos cambiado de país, aún seguimos en Madagascar y esto es Ranumafana. Este clima lluvioso alimenta los bosques que todavía hoy ocupan el 12% del territorio malgache. El escarabajo jirafa, otra de las curiosidades de estos bosques. El largo cuello solo lo llevan los machos. Dejamos atrás este espacio húmedo y verde para adentrarnos en el parque de Pernite o Andasibé, que se encuentra en el centro del país. Este pequeño camaleón, que no parece asustarse cuando lo cogemos, pertenece al género Brookesia y es el más pequeño de su especie. El camaleón de Parsons, de color verde y cresta, es el segundo mayor de toda la especie. Los ojos, que les permiten ver en 180 grados, son independientes uno de otro y les facilita el ataque a sus presas con absoluta precisión.
Para ello, su larga lengua protráctil, plegada en el interior de la boca, tiene en su punta un pequeño hueso que utiliza como arma cuando la lanza contra los insectos. Pero en Andasibe y en todo el país, el Indri, el lemur más grande de todos, es el rey. Dice una leyenda que en cierta ocasión, cuando un hombre cayó desde un árbol, un Indri lo recogió en sus brazos y evitó que se estrellara contra el suelo. Estos gritos nos muestran el vigor y la fuerza de un animal que no puede vivir en cautividad y que reivindica así el territorio y la vida para su pequeño grupo, que no supera los 5 individuos. El grito del Indri es una llamada de atención. En este viaje hemos aprendido que Madagascar debe encontrar un futuro donde estén a salvo su increíble tesoro natural y el bienestar de sus habitantes.